Bienvenidos a la primera emisión de esta serie titulada La física en la ciencia ficción. Aquí nos daremos a la tarea de hacer divulgación científica de forma extremadamente sencilla, comprensible y lo más importante, también de una forma amena y divertida. La ciencia ficción posee características que la hacen ideal para la divulgación científica. Estimula la reflexión sobre las consecuencias sociales y de todo tipo que resultarán de las nuevas tecnologías. Nos abre los ojos de la mente a un nuevo universo que contemplamos maravillados y sorprendidos. Nos adentra en nuevos mundos de posibilidades. La ciencia ficción se ha erguido en una poderosa herramienta de aprendizaje y acercamiento al mundo de la ciencia. Y esto lo veremos a continuación en esta entrega, donde descubriremos que, sin duda alguna, el tamaño importa. Hace más de 3 siglos, el científico Galileo Galilei, italiano el hombre, enunció la denominada ley cuadrado-cúbica, que establece lo siguiente. Cuando un objeto crece sin cambiar de forma, su superficie aumenta como el cuadrado de una longitud característica del mismo, mientras que el volumen crece como el cubo de dicha longitud. Es decir, cuando un objeto aumenta su tamaño proporcionalmente, su altura crece al cuadrado mientras que su volumen o masa crece al cubo. Para ejemplificar esta ley usaremos uno de los icónicos personajes de la ciencia ficción y la cultura pop en general, nuestro amigo el simio gigante King Kong. En su película original, la de 1933, se tomó como modelo para erigir a este personaje a un gorila de 230 kilos de masa y 1,80 m de estatura. Y luego se aumentaron sus medidas proporcionalmente para crear a un gorila gigante de 2.900 kilos de peso. Esta masa es muy pequeña, si de lo que se trata es de obtener un modelo a escala de gorila, si hubiera estado correctamente dimensionado, sería diferente. En este film clásico, King Kong parece tener de altura unos 15 metros, lo que representa un factor a escala de 8 aproximadamente. Es decir, 15 entre 1,8 igual a 8,3, lo que significa que su masa es 8,3 al cubo veces mayor que la de un gorila normal, lo que equivale a unas 130 toneladas. Un ser de estas dimensiones sería muy poco ágil, probablemente no podría mantenerse erguido y, por tomar una comparación respecto a un bípedo de hace, unos 60 millones de años, podremos ver que el Tyrannosaurus Rex se movía con suma velocidad pesando alrededor de 6 toneladas. La verdad es que King Kong, uno tiene aprecio por él porque al fin y al cabo me recuerda a mí. Es grande, es peludo, es torpe y le gustan las rubias. En fin, siguiendo con la idea de los gigantes y con el afán de llevarlo al cuerpo humano, vamos a hablar de los gigantes que salen en el clásico de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Aquí la escala es de 12 a 1, es decir, son 12 veces mayor que un hombre promedio. Aquí tendremos graves problemas para esta gente, para estos gigantes, porque al fin y al cabo vamos a suponer que la mejilla, nada más de un hombre humano normal, presenta una superficie de unos 25 centímetros cúbicos y tiene algo así como 1 centímetro de grosor. Aquí, por ejemplo, si la superficie es mayor y el grosor también aumenta, a la gente la llamamos carapán, pero bueno, esa es otra historia. Con estas dimensiones obtendremos algo con una densidad no mucho mayor que la del agua. La masa de las mejillas resulta ser de unos 25 gramos. Si aumentamos esta 12 veces, nos encontraremos que como su tamaño es 12 veces al cubo superior, es decir, unos 43 kilos, pues a nuestro gigante le aparecen una serie de problemas, como por ejemplo la falta de rigidez de la carne y especialmente la grasa de la cara y el cuerpo. Nuestro gigante definitivamente sería espantoso. Desde luego no sería un patrón de estética muy agradable y visto desde abajo pues le veríamos todos los colgajos. Y bueno, sin entrar en más detalle, también decir que tendría que lidiar con otro problema, que es el funcionamiento fisiológico. Aún en el caso de no morir por el aplastamiento de su propio peso, la asfixia o la insuficiencia renal acabarían con su vida.
Además, la cantidad de tejido celular con necesidad de oxígeno crece con el cubo de la longitud a medida que aumenta de tamaño. La capacidad de absorción por parte de los pulmones es proporcional a la superficie de los mismos, y por tanto al cuadrado de la longitud, es decir, la capacidad de los pulmones para producir oxígeno crece al cuadrado, mientras que la demanda de oxígeno del cuerpo de este gigante es al cubo. Por tanto, las necesidades vitales de oxígeno del organismo no serían satisfechas y se produciría la muerte por asfixia. Este razonamiento es aplicado a los riñones. Estos actúan como filtros sanguíneos. La capacidad de filtrado del riñón depende de la longitud y la superficie de su estructura, que es tubular, mientras que el volumen de la sangre es proporcional al cubo del tamaño. Llegados a este punto, podemos preguntarnos la altura máxima que puede tener un ser humano. Veamos cómo las leyes de la escala nos permiten encontrar una cuota superior. Vamos allá. Supongamos que la talla máxima de un individuo viene limitada por su capacidad para levantar las piernas del suelo. Un gigante de tamaño mayor no podría realizar esta sencilla operación y por tanto podemos suponer que no sería viable. El peso de las piernas representa alrededor del 15% del peso del cuerpo en total. La fuerza relativa capaz de levantar al menos ese peso sería 0,15. Si adaptamos un valor mínimo de 0,5 para un hombre, el tamaño del gigante sería entonces 0,5 partido entre 0,15 veces la altura de un hombre. Recordemos que la fuerza relativa es inversamente proporcional al tamaño. Así pues, obtenemos para el gigante una altura máxima de unos 6 metros, habiendo considerado una altura de 1,80 m para el hombre. Si consideramos un valor más elevado para la fuerza relativa de un hombre, por ejemplo, entonces la altura máxima del gigante se sitúa alrededor de los 12 metros. Es un valor teóricamente posible, pero está muy alejado de los 2,70 m que midió en su momento Robert Bladoux, el hombre más alto que ha existido y del cual queda constancia registrada. Llegados a este punto, vamos a ir a una entrevista de valor humano, en mi opinión, y es un placer para mí presentaros al gigante Goliat. Es Goliath, con H al final. Goliath, entonces, con H. Entonces dime, ¿cómo llevas el problema de ser masivo y de hecho no poder moverte? Fatal. Llevo todo el día en el sofá viendo realities, aunque desde hace un tiempo me han puesto Netflix y al menos puedo ver Stranger Things en bucle. Caramba, menudo empacho de Winona Ryder, ¿no? Oye, ni tan mal. Y a todas estas, ¿crees que la ciencia podrá hacer algo por ti? La ciencia, no sé, pero tú me podrías acercar un bocadillo de bacon con queso y una cerveza, por no levantarme yo, que ya ves cómo estoy. Hombre, por mí no hay problema, pero que sepas que eso engorda y mucho además. Mido 12 metros y peso varias toneladas. Me lo puedo permitir. Bueno, puestas así las cosas también es verdad. Pero bueno, nosotros sigamos con lo nuestro. Hay de hecho una manera de aumentar la masa del cuerpo en cuestión sin recurrir a materiales diferentes, de mayor resistencia. Esta es cambiar las proporciones a medida que crece el tamaño, ordenando la materia de una forma más efectiva. Por ejemplo, cuando se comparan animales de diferentes tamaños de una misma especie, se observa que la longitud y el grosor de los huesos no aumenta de manera proporcional. Al aumentar el tamaño, la anchura de los huesos de las patas crece en una proporción mayor que la longitud. Los huesos de los animales de mayores dimensiones son más gruesos y, comparativamente, menos largos que los de los animales pequeños. Si insistimos en un humano gigante, aparte de nutrirlo de un sofá y una tele, tendremos que mantener el margen de seguridad para la presión sobre los huesos de su esqueleto. El gigante tiene una estatura más tolerable de unos 3 metros, en lugar de los 10 metros que corresponde a la escala proporcional. Una anchura de unos 5 metros, es decir, es como bastante anchote, es como bastante autobús, y unos 2,5 metros de profundidad. Se parece bastante poco a una persona media. Bueno, si me conocéis a mí igual no tanto, pero en principio sería alguien raro. Pero bueno, vamos a continuar con el tema de las proporciones. Y aquí en lugar de crecer, vamos a disminuir. Vamos a hacernos pequeños.
Nos adentraremos para ello en el mundo de las pequeñas dimensiones y en el relato de Isaac Asimov, Un viaje alucinante. Si habéis leído el libro, y sobre todo si habéis visto la película que en su momento fue muy popular, recordaréis que 4 hombres, un agente de la CIA, un piloto, 2 científicos y una mujer que estaba encarnada por Raquel Welch, que era asistente de cirugía hablando de todo un poco, tripulaban un submarino llamado Proteus. Estos son reducidos al tamaño de una bacteria e inoculados en el sistema circulatorio de un científico. Su misión es viajar hasta el cerebro, encontrar y destruir allí los trombos que están por provocarle la muerte a este pobre hombre, ¿no? Además, tienen solo 1 hora para realizar la operación, ya que el estado de miniaturización en el que se encuentran revertirá al final de este plazo. Durante su viaje vivirán diversos peligros. Uno de ellos es ser detectados y atacados por el propio sistema inmunológico del paciente. Después de realizar una travesía muy azarosa, de que estos señores probablemente en escenas que no veremos nunca intenten pedirle el número de teléfono a Raquel Welch y diversos avatares espectaculares, acabarán por llegar al cerebro. Acabarán por descubrir que incluso hay un traidor entre ellos, que quiere fastidiarlo todo. Logran eliminarlo, cumplen la misión, y faltando muy poquito, llegando al punto límite, logran salir del cuerpo del paciente después de llegar hasta el lagrimal, hasta el ojo y escapando por los pelos. Y regresar a su estado normal, a su tamaño corriente. Una muy buena historia. Pero bueno, el mundo de los organismos pequeños está gobernado por las fuerzas de atracción entre moléculas. Son las denominadas fuerzas de cohesión, y estas tienen un origen eléctrico. En un líquido, una molécula que se encuentra lejos de la superficie y de las paredes del recipiente que lo contienen, es atraída por el resto de las moléculas que la rodean. Las moléculas situadas en la superficie solo son atraídas por las vecinas y por las que se encuentran debajo, y tienen tendencia a desplazarse hacia el interior del líquido. Las moléculas superficiales experimentan, en conjunto, una atracción hacia dentro del líquido debido a las otras. Esto hace que la superficie de los líquidos se comporte como una especie de membrana elástica, y a este efecto se le denomina tensión superficial. Aquí volvemos a nuestros micronautas, y a Raquel Welch, ¿por qué no? ¿Qué pasaría realmente con ellos? Primero, para los micronautas sería imposible atravesar la tensión superficial y pasar al aire del pulmón. Segundo, el submarino sería literalmente bombardeado por las moléculas de la sangre en el sistema circulatorio. Tercero, en el mundo de lo más pequeño las fuerzas viscosas son más importantes que las inerciales. Es decir, una bacteria no puede moverse en el agua como hace una ballena. Un hombre que nadase en el agua, en las condiciones que lo hace un espermatozoide, tendría serias dificultades para desplazarse. Sería como intentar nadar en una piscina llena de miel, contando además con la imposibilidad añadida de no poder mover ninguna parte del cuerpo a más de 1 centímetro por minuto. O sea, aparte de ser difícil, se haría como largo. Cuarto, ¿cómo podrían nuestros intrépidos protagonistas respirar unas moléculas de aire exterior si éstas no estuvieran contraídas? Es decir, serían hasta más grandes que ellos, ¿no? Quinto, ¿cómo asimilarían además estas enormes moléculas sus reducidos pulmones? En fin, con esta serie de preguntas, que no tienen por qué desvirtuar las obras de ficción en las que nos hemos basado, si os parece os voy a hacer un pequeño anuncio de lo que va a venir en la siguiente entrega, que es la física de los superhéroes. ¿Estás harto de escuchar las mismas reseñas? ¿Estás harto de escuchar a los mismos idiotas de siempre? Estás de suerte. Aquí, en la nave Neotardis, las opiniones y temas, si no nuevos, les serán llamativos, porque no hay idiotas ni las mismas reseñas de siempre.